todos, bienvenidos ustedes a esta su iglesia de la Nueva Jerusalén. Le damos gracias a Dios por su grande amor, por su grande bondad, por su gran misericordia, que son nuevas y continuas cada día. Le damos gracias a Dios porque nos ha permitido pues amanecer con bien, estar con bien, agradeciéndole por su infinito amor y por su infinita bondad, por haber tenido una semana más de bendición, llena más bien de bendición y de provisión, en el cual pues queremos siempre agradecerle al Señor por la forma en que Él trata con nosotros, Él habla nuestras vidas, de la manera que Él hace las cosas para que nosotros estemos bien. Entonces, qué bueno que están aquí, qué bueno que nos han acompañado en el día de hoy. Y pues en realidad tenemos mucho que agradecerle a Dios. Tenemos mucho que darle gracias a Dios. Tenemos que saber honrar lo que Él nos ha dado, lo que Él ha permitido darnos en estos tiempos, ¿no? A veces no podemos querer sobrellevar las cosas en nuestras fuerzas, así que nosotros le pedimos a Dios que Él sea el que nos dé las fuerzas para seguir adelante, ¿no? Entonces, hay algo bien importante, ¿no? En este libro de Habacuc, aunque cortito, pero con mucho énfasis en el que debemos de confiar en el Señor, en el que es el único, el que te va a dar las fuerzas, pues para seguir adelante, ¿no? Es el único que te va a hacer cambiar las circunstancias. Es el único que va a hacer que todo sea a tu favor. Entonces yo creo que no hay más que pedirle al Señor pues que siga manejando, trabajando en nuestras vidas para que nosotros podamos, ¿verdad? Podamos seguir adelante, ¿no? Yo creo que todo lo más importante que Dios hace en nuestras vidas es eso, ¿no? Darnos paz, darnos tranquilidad, y que las circunstancias pues todas sean manejadas a favor de nosotros. Al final de cuentas, lo difícil va a pasar y la tranquilidad tiene que venir. Así es que vaya ahí a Habacuc capítulo 3, versículo, vamos a leerlo del 17 al 19. Y dice la palabra del Señor así: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Entonces, creo que esta es la revelación más grande que tuvo el profeta Habacuc, ¿no? Para dejarnos aquí escrito lo que Dios hace con nuestras vidas cuando tú confías en Él, ¿sí? Entonces, confiamos que Dios cumplirá lo que nos promete en su palabra, ¿sí? O sea, Él va a hacer, ¿sí?, las cosas que ya nos prometió. Aún cuando nosotros, a pesar de todas las cosas, nosotros no somos, ¿verdad?, merecedores de esas promesas, porque a veces cometemos más errores que puntos buenos. Pero le damos gracias a Dios que aún con todo eso y su gran misericordia es más que suficiente
para que nosotros obtengamos lo que Él dijo que íbamos a tener. Entonces, pero la batalla más, yo creo que la real de la fe que viene con Dios responde de una manera que no esperamos o que percibimos como negativa. O sea, a veces tú quieres las cosas a tu manera o no las recibes pues como tú querías. Y entonces es ahí a donde empezamos a batallar en nuestra fe. ¿Por qué no se dieron las cosas de esta manera? No es que yo quería esto y ¿por qué Dios no me lo dio? ¿O por qué Dios no me puede dar esto? ¿Por qué mejor me dio esto en vez del otro? ¿Por qué? Porque siempre Dios tiene pensamientos de bien y no de mal para ti. No te puede dar un carro deportivo cuando tú todavía no sabes ni siquiera manejar. No te puede dar un carro deportivo que corra de 0 a 100 millas en 5, porque ahora esa es la modalidad de los carros. De 0 a 5 segundos alcanzan una velocidad de 100 millas por hora. Entonces, si no sabes manejar o conducir un vehículo de eso, pues al primer poste que te encuentres o aquí mismo en el garage te vas a estampar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tienes todavía esa experiencia para manejar un carro de esos. Entonces, Dios no te puede dar las cosas que te pueden perjudicar o que te pueden hacer daño. Pero cuando Dios te da las cosas que son beneficiosas para tu vida, es porque Él tiene un plan y un propósito para ti. Si te cambió totalmente tu expectativa de lo que tú esperabas que Dios iba a darte, te lo está haciendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y es ahí a donde empieza a actuar nuestra fe. Es ahí a donde empezamos a actuar. Es ahí a donde empezamos a decir, realmente tenemos que caminar en la voluntad del Señor. Así es que es difícil, pero solamente en el Señor podremos encontrar esas fuerzas, ¿no? Yo le digo, si se siente desesperado, si se siente indefenso, si se siente débil o incapaz de lidiar con la gente o con los problemas, si se encuentra al borde del agotamiento total, pues anímese con la emotiva conclusión de Habacuc en su corto libro. Y lo acabamos de leer, ¿sí? Lo acabamos de leer. Pero sabiendo que un ejército atroz, fíjese, esa es la importancia, ¿no? De que Dios nos deja escritas esas palabras, ¿sí? Para que nosotros entendamos que así como Habacuc, ¿sí? Que tenía un ejército, que venía un ejército atroz como los babilonios, que arrasaría a Cinita con ese pueblo, con esa nación, ¿sí? Habacuc estaba ahora sí que estaba desanimado por completamente, a lo mejor hasta inseguro, ¿sí? De la destrucción que inevitablemente sería absolutamente insoportable, ¿sí? Porque los babilonios eran malos por naturaleza. Entonces, todo lo que les esperaban no era nada más de cómo iban a recibir las cosas, sino lo que iban a pasar con ese ataque de los babilonios. Entonces, sin embargo, en medio de aquella situación tan deplorable, Habacuc, fíjese lo que puso. Puso por escrito una respuesta admirable. Y se lo voy a leer arreglado así de esta manera. Con todo, óigalo bien, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. Él hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3, 18, 19. Entonces, así todas las cosechas se perdieran. Oiga, ponga atención,
Sigue escribiendo Habacuc. Todo el ganado pereciera y todo aquello de lo cual dependía fuera arruinado, Habacuc seguiría confiando en el Señor. Entonces yo le diría a usted ahí, usted ponga su nombre, entonces Ribelino seguiría confiando en el Señor. A pesar de todas las cosas, a pesar de todas las circunstancias, lo puede encontrar ahí en Habacuc 3:17. ¿Sí? Por eso le digo, esa es la importancia, ¿no?, de lo que deja escrito el Señor con estas palabras del profeta Habacuc, para que nosotros entendamos que tenemos un Dios más que suficiente, ¿sí? Que no va a dejar que nosotros nos hundamos, sino que Él nos va a sostener, ¿sí? Acuérdese de Pedro, ¿sí? Él caminó en el agua, era su fe que él tenía. Él caminó en el agua, pero después vio la tormenta, o sea, dejó de ver a Jesús. Y cuando él dejó de ver a Jesús, él se hundió. Pero no podemos escatimar esa fe tan grande que tuvo Pedro para caminar, porque sí dio unos pasos sobre el agua, o sea, sí caminó sobre el agua. Entonces nosotros, no digo que seamos como Pedro, sino necesitamos tener una fe como la de Pedro, ¿sí? Una fe que va más allá de pensar que podemos nosotros caminar sobre lo sobrenatural, que nosotros podemos caminar sobre esas aguas también. Entonces necesitamos que nada más tener y admitir esa fe que nos puede llevar a ser mejores cada día, a poderte sostener y a mantenerte aún en medio de las circunstancias, aún en medio de la tormenta, aún en medio de la tempestad, aún en medio de tus tristezas, de tu acongoja, dice la palabra del Señor. Aún en medio de todo eso, cuando tú confías en el Señor Jesucristo, Él te va a dar la paz, porque Él es el príncipe de paz que vive ya dentro de tu corazón. Tú te vas a decir, no es fácil, no es fácil, pero tampoco es difícil en el Señor. Imposible tampoco es imposible, porque no hay nada imposible para Dios. Entonces, en el tiempo que tú pases en esa tormenta, en el tiempo que te tengas que mojar, porque te vas a mojar, ¿sí? Te va a doler, pero para que tú puedas ahora sí que experimentar el poder de Dios en tu vida y la paz del Señor, pues tienes que experimentar primero las circunstancias. Tienes que experimentar primero las circunstancias, tienes que pasar por esa tormenta, ¿sí? Entonces necesitamos que mantenernos en esa fe confiando en el Señor, ¿sí? Así como lo dice Habacuc, ¿no? Dice, así todas las cosechas se perdieran, todo el ganado pereciera, y todo aquello de lo cual dependiera fuere arruinado. Habacuc dice, y ahí digo yo, Ribelino seguiría confiando en el Señor, ¿sí? Así es que, amados, yo creo que es algo bien importante, ¿no? De lo que el profeta Habacuc nos dejó por medio del Señor, que necesitamos estar confiando en Él, nada más. Y la pregunta sería, ¿no? ¿Dónde halló esperanza, o dónde halló esperanza el profeta ante una calamidad tan grande? Pues ¿en dónde? ¿Sí? ¿En dónde encontró esa esperanza? Pues en Cristo Jesús, ¿sí? En Jehová de los ejércitos. Por un lado, es evidente que había sido fortalecido por la misma palabra del Señor. Entonces, tenemos la respuesta en la palabra del Señor, la palabra que nos va a dar la paz, la palabra que nos va a dar tranquilidad. Su expresión de fe hace eco de las palabras dichas por David siglos y siglos atrás, ¿no? O sea, todavía aún muchísimos años atrás, David había dicho algo, y se los voy a decir: Jehová, roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio, invocaré a Jehová
quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Salmos 18, 2 y 3. Entonces, amados, ¿sí? Si David lo había puesto ya, Habacuc lo afirma en el tiempo que él estaba pasando situación difícil, de diferente manera, pero viene siendo la misma confianza, la misma esperanza que tenemos y que debemos de tener en nuestro Padre Celestial. Entonces, además, Habacuc había pasado bastante tiempo a solas con el Señor. Entonces, esa es la importancia, ¿no? De todas las cosas. Que el Señor te prepara, ¿sí? Para soportar esa circunstancia. El Señor te prepara para soportar ese problema. El Señor te prepara para soportar lo que estás pasando. ¿Pero cómo? Porque ya estuviste y tuviste una relación con Él primeramente. ¿Sí? En Él encuentras las fuerzas para seguir adelante. ¿Sí? Hay mucha gente que se ve tan presionada, tan mal, se siente que su escapatoria es ir y ¡pum! O darse un balazo o colgarse. ¿Sí? El suicidio. ¿Por qué? Porque no aguantan con esa presión, porque no aguantan con esos problemas, porque no aguantan las circunstancias. Pero es gente que no ha conocido al Señor. ¿Sí? Gente que no conoció a Dios. Y aún gente que todavía conoce al Señor, hay gente, pastores, que se han suicidado. ¿Por qué? Porque no han conocido. No es que no sepan, es que no han conocido verdaderamente lo que es la palabra del Señor y no han conocido a su Padre Celestial. Una cosa, mi amado, bien importante es que tú sepas la Biblia desde Génesis hasta Apocalipsis, que tú puedas saber más de 100 textos, más de 1000 textos, ¿sí? Una cosa es que tú te los aprendas y otra cosa es que esta escritura esté siendo mella dentro de tu corazón. Que esa escritura esté dentro de tu corazón. Que esa palabra esté dentro de tu corazón para hacer la voluntad del Señor. Para que cuando vengan esos tiempos difíciles, esos problemas, pues te mantengas firme. Yo no digo que no te vas a tambalear, porque métete al mar y cuando te venga una ola del mar, forzosamente te vas a mover. No vas a evitar la fuerza de la ola sobre tu cuerpo. Forzosamente te vas a tener que mover. Los problemas son así, las circunstancias son así, ¿sí? Las tristezas son así, ¿sí? La tormenta es así. Aunque vayas en el carro y estés con la tormenta, el carro se mueve por los mismos vientos. No puedes evitarlo, ¿sí? No puedes evitar el sentirte mal, no lo puedes evitar, pero sí puedes hacer algo para que tú te sientas bien. Confiar y creer en el Señor, ¿sí? Esa es la gran diferencia de los que conocemos a Dios, de los que conocemos a nuestro Padre, que Él es el que nos da las fuerzas, que Él es el que nos ayuda en nuestras debilidades, cuando tú lo conoces, ¿sí? Que es a mucha diferencia de otras personas. Cuando tú no conoces a Dios, quieres encontrar la ayuda en la comadre, en el compadre, en el amigo, en la botella, en el vicio. Ahí es a donde busca la gente que no conoce a Dios, su paz y su tranquilidad. Pero después cuando vuelven de esa realidad, ¿sí? Cuando ya se pasó ahora sí que la anestesia del alcohol, la anestesia de la droga o la anestesia de cual vicio que sea, ¿sí? Cuando se pasa, entran otra vez a la nueva realidad y ese es el peor problema, ¿no? Por eso es que nosotros, como hijos de Dios, nos tenemos de mantener en esa realidad del Señor, ¿sí? Conoce a tu Padre, conoce lo que Él es, lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Para qué? Para que en tiempo de problemas, en tiempo de enfermedad, en tiempo de circunstancias, recurras a Él. Es la única manera que tú vas a poder encontrar esa paz y esa tranquilidad.
en donde las circunstancias van a cambiar, ¿sí? Es ahí a donde le dices a la tormenta, te paras y te calmas en el nombre poderoso de Jesús. Y tan, tan. Y se va a parar. ¿Por qué? Porque lo vas a hacer en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Sí me entienden? Entonces tenemos que vivir y alimentarnos de la palabra del Señor, conociendo más al Señor. Y esas son las escrituras que el Señor dejó para que en tiempo de aflicción tú te levantes y recurras a Él. Y que no en tus fuerzas quieras arreglar las cosas, porque en tus fuerzas no se puede. Yo le voy a decir una cosa, yo he experimentado y en mis fuerzas nunca he podido. Pero si busco la ayuda de Dios, cuando yo entendí, oiga bien lo que le voy a decir con esto. Cuando yo entendí que tenía que depender de Dios, fue cuando empezó a irme mejor en la vida. ¿Por qué? Porque Él sabe y conoce mis necesidades. Y cuando yo le digo a Él, Señor, estos son tus problemas, ayúdame a resolverlos para que yo me sienta tranquilo en ti. ¿Me explico? Para que Él te abrace, Él te arrope con su manto santo, para que Él extienda su mano sobre ti, para que ni los rayos de la luna ni del sol te puedan hacer daño, para que nada te pueda hacer. Claro que te vas a sentir mal, pues si tienes que pasar por esas circunstancias, tienes que pasar por ese problema, tienes que pasar por esa enfermedad. ¿Para qué? Para que la gloria de Dios se manifieste en tu vida, ¿sí? O sea, tienes que pasar. Desgraciadamente, el Señor Jesucristo dijo, vas a pasar, ¿sí? No te voy a decir que estás excluido de los problemas, no. Vas a tener que pasar por ahí. ¿Para qué? Para que veas mi mano poderosa sobre tu vida, para que mi gloria se refleje en tu vida. Y eso es lo que debemos de entender. Que si te vino una situación difícil para tu vida, que no puedas tú contenerla, es porque Dios te quiere hacer más fuerte en tu fe. El Dios te quiere hacer más fuerte en tu corazón. Te quiere fortalecer. ¿Para qué? Para que voltees a verlo a Él. Para que digas, oye, me estaba olvidando que yo dependo de ti. Como que ya se me había olvidado que quería hacerme autosuficiente. No, nosotros no somos autosuficientes, mis amados. Nosotros dependemos de nuestro Padre Celestial. Y cuando usted aprenda a depender de su Padre, a usted no le va a hacer falta absolutamente nada. ¿Sí? Porque a su tiempo, nuestro Padre Celestial no lo da. Así es que tenemos que simplemente nada más seguir confiando en el Señor. ¿Que vas a mojarte? Pues ni modo, te vas a tener que mojar. ¿Vas a sentir dolor? Pues ni modo, vas a tener que sentir dolor. ¿Que vas a sentir cómo la tormenta te quiere dar una azotada? Pues vas a sentir cómo te van a dar una azotada. ¿Qué le dijo Jesús a Pedro? ¡Pedro! ¡Prepárate! Porque aquel ha pedido darte una zarandeada, ¿sí? ¿Y qué pasó con Pedro? Se la dieron, ¿sí? Así es que, amado, por eso le digo, no estamos exentos de pasar por las cosas difíciles, no. Vamos a pasar por tiempos difíciles, por pruebas difíciles, por circunstancias difíciles, pero la confianza es que yo tengo es en el Señor. Él es el que me va a ayudar para salir adelante de todas las cosas por las cuales esté pasando, ¿sí? Simplemente. Pero no te va a evitar que tú pases lágrimas. No va a evitarte, ¿sí? Que tú pases lágrimas, porque entonces la gloria del Señor no se ha de manifestar en tu vida. ¿Cómo? O sea, forzosamente tienes que pasar por ese tiempo de lágrimas para que Él venga y te dé la paz y la tranquilidad y te dé ese ánimo de seguir adelante. Porque si no, ¿cómo? ¿Sí? Entonces, amado, dele gracias a Dios por las cosas que pasan. Dele gracias a Dios por lo que está sucediendo. Dele gracias a Dios por la situación en la que está ahorita. ¿Para qué? Pues para que la gloria de Dios se manifieste más en su vida. ¿Y para qué? Pues para que todos vean que al Dios que usted sirve, al Dios que usted le ha creído,
es el que vive dentro y mora dentro de su corazón. Amén. Y el cual se hace visible, no Él en persona, pero se hace visible su poder en su vida. ¿Sí? Gracias, Señor, por eso. ¿Sí? ¿Por qué? Porque necesitamos pasar por esos problemas para que la gloria de Dios y el poder de Dios se manifieste en nuestras vidas. ¿Qué pasó Jesús? Sufrió, padeció, murió, ¿sí? Pero ¿qué pasó? Al tercer día se levantó de entre los muertos en victoria. Amén. ¿Qué tuvo que pasar? Todo lo que padeció, sufrimiento, azotes, ¿sí? Desprecio, cargar con todo el pecado, incluso, ¿sí? El mismo Padre lo dejaba de voltear a ver. El sentirse él mismo abandonado cuando dijo en la cruz, Señor, ¿por qué me has abandonado? ¿Sí? Entonces, ¿sí? Tenemos que pasar por esa situación. Por eso cuando usted depende y conoce, óigalo, depende y conoce. Una cosa es depender y otra cosa es conocer. Y usted conoce al Dios de su salvación y usted conoce a Jesucristo reconoce a Jesucristo como su Señor y Salvador y que usted depende de Él. Yo le voy a decir una cosa, no hay situación por la cual usted no vaya a salir victorioso, ¿sí? Simplemente nada más es confiar en Él, sentirnos en Él y sentirnos así como Jesús, ¿sí? Sufrió, padeció, murió, pero se levantó entre los muertos. Y esa es la manera que nos tenemos que levantar. Tal vez vas a pasar por eso, vas a estar a punto de la muerte, pero en el nombre poderoso de Jesús te vas a levantar. ¿Por qué? Porque la gloria de Dios se va a manifestar en tu vida. Amén. Entonces, glorifiquemos al Señor por todas las cosas que nos están pasando. Glorifiquemos al Señor por lo que está sucediendo. Glorifiquemos al Señor porque al final de todas las cosas vamos a ver la gloria de Dios en nuestras vidas. Amén. Entonces, creo que es una palabra de confianza, ¿no? Es una palabra donde te dice el Señor, hey, anímate, alégrate, porque yo soy contigo. Yo soy tu Dios de tu salvación. Yo soy el que está contigo a pesar de que no veas oscuro. A pesar de estar en las tinieblas, yo ahí voy a meter mi mano y yo te voy a sacar de ahí, porque hasta ahí donde estés en esas tinieblas, yo te he de alumbrar. Así es que necesitamos que nada más seguir confiando en el Señor. Entonces, aunque Habacuc no entendió ni le fue particularmente de agrado lo que Dios dijo, ¿sí? Quiero decirle a usted, mi amado, que reconoció que sus caminos son lo mejor, ¿sí? Eso es lo más, yo digo que ha sido a veces lo más difícil a veces para uno, ¿sí? Que lo que tú quieres, a como tú lo quieres, pues el Señor no te lo dio. Pero si tú reconoces al final, así como Habacuc, ¿sí? Lo entendió, es que Él tiene mejores planes para nuestras vidas. Y no nada más para nuestras vidas, sino para nuestra descendencia, ¿no? Para nuestros hijos, para los hijos de nuestros hijos. Entonces, sigamos confiando y creyendo en el Señor, a pesar de todas las cosas que podamos pasar, ¿no? Entonces, si el profeta confió en el Señor con respecto al futuro de Israel y de su propia vida, ¿no? Entonces necesitamos seguir confiando en el Señor. Entonces, a pesar de las circunstancias, a pesar de todo lo que se avecinaba contra el pueblo, el profeta sabía que el Señor estaba obrando y que algún bien sacaría de aquellas circunstancias horrendas, ¿sí? Algo viene mejor para nuestras vidas. Algo viene mejor después de todo esto, ¿no?
después de tu acongoja, después de tu tristeza, después de tus lágrimas, después de tu enfermedad, después de la tormenta, después de las circunstancias, viene algo mejor para tu vida, ¿no? Entonces yo creo que una de las cosas más importantes es eso, ¿no? Que el profeta sabía que el Señor estaba obrando y que algún bien sacaría de aquellas circunstancias horrendas, ¿no? Entonces, de lo más horroroso o horrible o lo feo que te pueda estar pasando, alégrate porque viene algo mejor para ti, ¿sí? Viene algo mejor para ti. Viene algo mejor no nada más para ti, sino para todos tus hijos, ¿no? Para toda tu descendencia. Entonces, en eso tú debes de estar confiado y creído que tú debes de estar echándole todo el tiempo esa confianza, esa fe en el Señor, echándole ganas a querer progresar en el sentido de querer conocer más al Señor y en el depender más de Dios. Así es que, mi amado, esas son las cosas que el profeta Habacuc nos enseña, ¿no? Y que esa es la promesa de Dios para nosotros. Él siempre obra en nuestras vidas para que hasta las situaciones más difíciles nos ayuden a bien, ¿sí? O sea, de lo más difícil, de lo más horrendo que tú te puedas imaginar que pueda pasarte, vas a obtener algo beneficioso para ti al final al final de esa circunstancia, al final de esa tormenta, porque te va a hacer más fuerte te vas a hacer más fuerte en el Señor. ¿Por qué? Porque te voy a decir lo que dice en Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Entonces, mi amado, tú debes de estar confiado que tú eres un propósito de Dios. ¿Sí? Tú debes de estar confiado, mi amado, que tú eres un propósito de Dios. Porque si Dios te llamó, está obrando para bien, para tu vida. ¿Sí? No eres una casualidad. No, tú eres un propósito de Dios. Amén. Entonces, por muy duro lo que estés pasando, por muy duro y difícil lo que estés pasando, al final es el propósito de Dios, ¿sí? Porque para eso fuiste llamado, ¿sí? Porque entonces vas a ver la gloria de Dios en tu vida manifestada. Cuando el panorama se vea funesto, o sea, horroroso, Cristo es tu fortaleza, ¿sí? Cuando sus circunstancias se sientan caóticas, que ya no puedas más, Cristo es tu estabilidad, ¿sí? Cuando el futuro parezca fatídico, ¿sí? Cristo sigue siendo tu esperanza, ¿sí? La fortaleza de Cristo es inagotable e inmensurable y es suya si se dispone usted a recibirla, ¿sí? Dios, ¿sí?, se deleita en dar fuerzas. Óigalo, lo que le voy a decir con esto. Dios se deleita en dar fuerzas al fatigado y multiplicar el vigor de los desfallecidos. Amén. Y le voy a decir por qué. Vaya ahí a Isaías. Isaías 40. (29 al 31). Fíjense lo que dice esta palabra, y es una promesa del Señor para nuestra vida. Él da esfuerzo alcanzado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas.
Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Óigalo, la promesa tan grande que tiene el Señor para nuestra vida. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, amado, tenemos una gran promesa del Señor, ¿sí? Que Él te va a dar fuerzas cuando ya no las tengas. Da fuerzas al cansado. Multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan, dice la palabra, a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Entonces, esas son las promesas del Señor para nuestras vidas, mi amor. Entonces necesitamos realmente conocer la palabra. Dice que Habacuc, ¿sí?, había sido preparado antes, ¿sí?, de la vida caótica que venía con el pueblo de Israel, con los babilonios, el ataque y la destrucción. Antes fue preparado en el conocimiento de la palabra del Señor y en el conocer que dependía y confiaba en el único ser supremo que es Jehová de los ejércitos. Amén. En su relación, en su comunicación, ¿sí? En esa relación que tú puedes entablar con el Señor, ¿sí? En esa buena amistad que tú puedes tener con el Señor. Pero solamente lo obtienes en tu forma de oración, en tu forma de buscar la palabra o de leer la palabra del Señor y que el Espíritu Santo te traiga esa revelación de la palabra, en tus ayunos, en tratar de comportarte, en hacer todos esos mandamientos, estatutos, decretos que el Señor dejó. ¿Para qué? Para que esos planes, para que ese propósito para el cual, dice la palabra, para el cual fuiste llamado, se cumpla en tu vida conforme a las fuerzas que el Señor Todopoderoso, como dice Isaías, te va a dar para que sigas adelante. ¿Sí? Así es que, mi amado, tenemos la respuesta para todos nuestros problemas, ¿no? Sin reservas de energía emocional y física, tus fuerzas pueden estar casi agotadas, pero la provisión divina de fortaleza espiritual nunca se va a extinguir, mi amado. Amén. ¿Sí? Aquí está esa promesa del Señor. Tal vez tus fuerzas ya no las tengas. Tal vez has perdido la esperanza, que esa es la que nunca te voy a decir que debes de perder. La fe se pierde, mi amado. Te lo puedo decir. Tal vez tu fe se pueda apagar, pero nunca, te voy a decir, nunca dejes que la esperanza se vaya de tu vida. Porque la esperanza es la que te va a mantener, así como a Jesús cuando estuvo en la cruz. Él creyó y confió en el Señor, ¿sí?, cuando dijo, consumado es. Él tenía una esperanza que Él se iba a levantar de entre los muertos. Amén. Gracias, Señor, por eso. Así es que de esa misma manera, tú te vas a levantar, ¿sí? Pero vas a tener que padecer, vas a tener que pasar por esas circunstancias. Porque al final de cuentas, la gloria es para Dios. Amén. Entonces, amado, acude a Él y recibe de su palabra fuerzas para seguir adelante. Él proveerá el poder que usted necesita para recorrer el terreno escabroso que tiene por delante. Así es que, mi amado, esa es una promesa y Dios siempre la cumple, ¿sí? Así que con esto voy a terminar, mi amado. Con todo, yo me alegraré
en Jehová. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Así es que, mi amado, simplemente confiar en Dios en las tinieblas, aún en medio de la tempestad, aún en medio de la tormenta, siempre, siempre, siempre los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas y correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Así es que recibe esa promesa de parte del Señor para tu vida en el día de hoy. Recibe esas promesas del Señor para tu vida. Que es lo que estás pasando, es un propósito de Dios para tu vida. Y que la gloria de Dios se ha de manifestar en tu vida porque Él así lo ha decidido, que es mejor para ti. ¿Sí? Tal vez no estemos de acuerdo con las circunstancias, a veces no estaremos de acuerdo por lo que sientes, por lo que estás padeciendo, por la enfermedad que estás sintiendo, el dolor y no se mitiga, no se acaba, no para. Tal vez por el diagnóstico que te dio el doctor, tal vez por la situación, por cualquier situación mala por la cual estés pasando ahorita. Simplemente nada más espera en Jehová. Que Él te ha de dar la paz, Él te va a dar la tranquilidad y Él te va a dar las fuerzas y el ánimo para seguir adelante. ¿Por qué? Porque Él da paz y da tranquilidad a los que saben esperar en Él. ¿Sí? Simplemente nada más esperemos en Jehová. Simplemente Él va a actuar a nuestro favor. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de nosotros, dice su palabra. Porque Él cuida de sus hijos, Él cuida de su creación, Él cuida de los que aquellos son temerosos del Señor. ¿Sí? Estábamos viendo la semana pasada, estábamos hablando de lo que es temer a Dios, del amor que tiene el Señor para con nosotros y el reflejo que nosotros debemos de tener para con Él, el cómo respondemos para con Él. Yo le digo, mi amado, tal vez la fe se te ha consumido, ya esté marcando tu tanquecito que te hace falta gas, te hace falta fe, así como marca en el carro, low, gas, ¿sí? Bueno, pues si tú ya andas en ese nivel, que ya te prendió la lucecita roja, yo te digo, es tiempo de que voltees a ver a tu Padre Celestial. Es tiempo de que empieces a creer y confiar en Él y tener esa esperanza que todas las cosas van a resultar bien para tu vida si sigues esperando en Él. Esa es la promesa del Señor. Y así como Habacuc, así lo dijo Isaías y así lo dijo David, ¿sí? Los que confían en el Señor, ¿sí? Tendrán nuevas fuerzas, como las águilas se van a levantar. Entonces, amado, yo creo que así como las ciervas, ¿no? Te pondrá allá en las montañas, te va a poner en las alturas. Entonces, creo que todas las cosas son para un bien para nuestras vidas. Así es que sigamos adelante, sigue confiando en el Señor, sigue buscando del Señor y que tu desánimo se convierta en ánimo de querer seguir agradando al Señor con todas tus fuerzas y con todo tu corazón, y aún en medio de la enfermedad y aún en medio de las circunstancias, dale gracias a Dios por todo lo que está ocurriendo. ¿Por qué? Porque al final de todo, la gloria de Dios se va a ver reflejada en tu vida. Amén. Ponte de pie, le vamos a dar gracias a Dios por su palabra, por esto que nos ha enseñado en el día de hoy, y creo que hemos aprendido más que suficiente para seguir adelante y seguir esperando en el Señor. Padre bendito, gracias, Padre, por tu palabra.